tal amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué sorpresa, ¿verdad? Otra vez coincidimos. Estamos vestidos de negro, los hombres de negro. Mi nombre es Gabriel Caizaguán. Buenas tardes amigos y amigas desde Punto Rojo Radio Madrid. Queremos saludar a nuestro compañero allá en Quito, Ecuador, Jofre Pérez Villarruel. Buenas tardes, bienvenidos aquí al programa La Calentura no está en las sábanas. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Así es, las coincidencias, vamos mucho coincidiendo hasta en las camisas, pero eso no significa que somos del mismo pensamiento o formulamos las mismas ideas. Bienvenidos a La Calentura no está en las sábanas, una semana más. Vamos a tratar un tema sumamente complicado y complejo que tiene muchas aristas, que es la corrupción, una de las pandemias más grandes que ha azotado y está devastando a la sociedad ecuatoriana. Bienvenidos. Así es, mi estimado Jofre. Pedirles disculpas también a todos ustedes, amigos y amigas, que el día martes no podíamos hacer la transmisión debido a unos incidentes de salud. Pero ya estamos bien, estamos por acá. Muchísimas gracias y disculparnos de antemano. Teníamos previsto ya desde el día jueves de la semana pasada, teníamos previsto realizar diversas investigaciones, diversas visión de ver las cosas, cómo es la corrupción en nuestro país de Ecuador, qué pasa con la corrupción de nuestro país de Ecuador, qué pasa en la Comisión Anticorrupción, qué pasa o qué va a pasar o qué pasó con la Comisión Anticorrupción en la época de Rafael, del señor Rafael Correa, en la época del señor Lenín Moreno, y ahora qué va a pasar, va a existir, qué pasa con la corrupción, queda impune, continúa, no sabemos. Otra de las cosas es importante saber cómo vamos a detectar cuando alguien es corrupto. Cómo podemos detectar si los políticos están infringiendo en el delito de cohecho? ¿Cómo podemos detectar todas esas cosas? Y cuando se detecta ya se ha consumado el delito, ¿qué pasa con el enjuiciamiento criminal? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los jueces? Eso tarda, tiene un procedimiento, claro, existe un procedimiento, pero ese proceso es largo. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué teniendo las pruebas contundentes, debería ser sancionado tan rápido y que sea eficiente en nuestro sistema judicial en nuestro país, Ecuador? Para eso, tenemos aquí a nuestro compañero Jofre Pérez Villarruel, que gracias al programa La Calentura no están las sábanas, podemos sacar al aire todas estas cositas que hacemos saltar el canguil, ¿verdad, Jofre? Así es, lamentablemente la corrupción es una de las enfermedades más destructivas que la sociedad ecuatoriana y el mundo pueda tener. Penosamente Latinoamérica se ha caracterizado y se está caracterizando es por la corrupción. Lamentablemente eso está bien afincado, bien enraizado en la sociedad ecuatoriana, y ya vamos a ir analizando y viendo detenidamente qué es la corrupción, y vamos a ver que la sociedad lo ha aceptado ya como algo normal, como algo cotidiano. Es más, después de lo que vamos a analizar en este y otro programa, porque realmente en un solo programa es difícil evacuar todo lo que es una corrupción, vamos a determinar que todos, todos incluidos hasta mi persona, de una manera indirecta, secundaria, eres parte de un sistema de corrupción que tiene el Ecuador, ¿no? Está tan bien organizado, está tan bien introducido en la matriz del pueblo ecuatoriano, que si no ponemos de parte todos, absolutamente todas las personas, creo que no vamos a llegar a buen puerto y el país siempre va a estar en estos tumbos y tumbos. Ya vemos los resultados de las votaciones en el Perú, ya vimos los resultados de la constituyente de Chile, vemos los resultados en Argentina con
terribles declaraciones del presidente Fernández en un evento económico Davos, sí que realmente da pena escuchar a un presidente de la República de una nación que tenga unos conocimientos tan mínimos de lo que es hasta la historia, ¿sí? De cómo se conforman, cómo nacieron los países latinoamericanos. Entonces, ese lamentablemente vemos la gresca que tuvieron ayer en el Congreso boliviano, ¿no? Se dieron de patadas y puñetes. Entonces, todo eso es el reflejo de una sociedad fraccionada, destruida por la corrupción. Gabriel. Mi estimado Joffre, y yo particularmente, cuando se habla de la corrupción, sí es verdad que nos avergüenza, nos avergüenza. Sabemos que hablar de la corrupción, muchos de nosotros pensamos que si el otro hace y por qué yo no, si el otro mira cómo se coge, yo por qué no me voy a coger, mira los otros son así y eso se oye dentro del conglomerado familiar. Entonces, si eso dentro del conglomerado familiar, el sobrino es político y además es corrupto, pues todas estas cosas llega a la casa y a la final, como es dinero ilícito, a la final es un dinero que viene de la nada y de la noche a la mañana ya vemos con un auto, ya vemos con una casa, ya vemos con algo y claro, y cuidado además, cuidado con decirles algo porque además tienen la potestad de llamar a la policía y aunque sean delincuentes, eh, incluso esos mismos delincuentes son los que denuncian a la persona que les está reprendiendo en este caso. Lamentable es la situación, muy delicada también, porque aquí no solamente podríamos hablar de los políticos, podríamos hablar de las cárceles, de la corrupción de las cárceles, de las autoridades. Esto es un tema delicado. Podríamos hablar de la parte familiar mismo, porque esto es delicado. Y dentro de la parte familiar, hijos, hijas, yernos, nueras, padre y madre, todos, esto llega ahí. Entonces se transforma en un tema muy delicado la corrupción en nuestro país. Y como eso ya está dentro de nuestro ser, de nuestra forma de vida, de nuestro país, pues ya no le tomamos en cuenta. Eso es algo normal. Es como ayer decía, es como tomarse un café, pues eso ya le vemos normal. Pero claro, si vemos desde otro punto de vista, más saludable, más íntegro, digamos, con más calidad, pues vemos de otra manera. Joffre, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos tienes preparado? La corrupción en el Ecuador. Corrupción en el Ecuador. La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, a la política, a los negocios y a la democracia y a nuestro país. El Ecuador no ha escapado de este gran fenómeno, como les decía, porque la corrupción, para entenderla, la corrupción es política, la corrupción es estatal, la corrupción es económica, la corrupción está en el tema profesional, la corrupción está, hay corrupción sexual también. Entonces, solo vamos a topar estas 5 corrupciones que se ha hecho un análisis que son los más relevantes de la sociedad, ¿no? Porque de ahí podríamos irnos más profundamente. Pero vamos a ir determinando y vamos a ir atando cabos y vamos a darnos cuenta cómo este sistema de corrupción se ha ido afincando en la sociedad ecuatoriana. Sí, ¿qué es la corrupción? Porque de ahí también partamos desde la conceptualización. Es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema para favorecer intereses particulares. Es sinónimo de abuso, de desorden, de seducción, de soborno, de coima, de peculado. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador hay 3 factores que fomentan la corrupción, que son los 3 factores más
sobresalientes son los que más inciden en este comportamiento humano, ¿sí? Los salarios bajos, sí, porque aparentemente eso fue una lucha que antes del correísmo se mantenía, pero dicen que ahora también siguen ganando menos, ¿sí? Entonces ahí se ve la pérdida de valores morales y estamos viendo que ya la gente más es por avaricia, por codicia, por ambición, que quieren ganar siempre más, ¿no? Y siempre alegan que son los salarios bajos, ¿no? Las oportunidades para cometer actos de corrupción. No hay rendición de cuentas ni división de poderes. Cuando hablamos de rendición de cuentas, ustedes verán en el juicio político del señor Jorge Yunda Machado que el señor no hizo rendición de cuentas. En rendición de cuentas, al menos de un alcalde metropolitano, según el COTAC, tú tienes que dar el informe económico, cuánto ingresó, cuánto egresó, en qué se gastó, cuál es la proyección al siguiente año, cuáles son las metas y objetivos que se va a lograr en el transcurso del periodo de 4 años de su alcaldía. No ha habido. Entonces, esa es una corrupción terriblemente. ¿Sí? La impunidad, al hacerlo, no se castiga a los responsables de la corrupción. Si ustedes se dan cuenta, todos los actos de corrupción que el Ecuador está viviendo, hay una impunidad, aún teniendo sentencias. Caso Sobornos, caso Obredech, ¿sí? Arroz Verde, en su inicio. Entonces, ¿por qué? Porque las penas son realmente cortas. Ustedes recordarán que la ciudadana que fue miembro de la Corte Nacional de Justicia se acogió al sistema abreviado, sacó el cuaderno de todos los aportes de los 14 empresarios, ¿sí? Y dijo, yo me acojo al sistema, yo me acojo a la operación eficaz, ¿sí? A la cooperación eficaz con la fiscalía, le redujeron el 80% de la sentencia y ya está libre. Y está reclamando el puesto en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí vemos que hay impunidad aún teniendo una sentencia ya ejecutoriada, ¿sí? Se ha hecho una medición de la corrupción en el Ecuador y la mediación internacional. Como ustedes ven, ahí hay un recuadro, índice de percepción de corrupción en Sudamérica. Esto se hizo desde el 2010 acá, porque hay que tener una media, ¿no es cierto? Y ustedes vamos viendo que hacia abajo son los más corruptos y nosotros estamos en el tercer puesto a nivel latinoamericano por esta década en ser uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Llegamos al 2.5 de calificación, entonces es un sistema bien corrupto. Uno de los menos corruptos en Latinoamérica viene a ser Chile, con 7.2. Es la calificación donde más alta de ausentismo de corrupción. En el caso ecuatoriano tenemos de 2.5. Entonces, Ecuador se encuentra entre los países más corruptos de América Latina y penosamente estamos al mismo nivel de los países africanos, ¿sí? Estamos a ese nivel de corrupción. Estamos hablando de Manila, entonces todos esos países del Congo, sí, de Kenia, donde la corrupción es igual de galopante. Toda esta corrupción ha generado y conlleva a tener consecuencias. Y esas consecuencias de la corrupción favorecen la consolidación de las élites y burguesías políticas y económicas. ¿Sí? Cuando hablamos de favorecer y consolidar las élites, vemos lo que sucedió en esta pandemia. Después del confinamiento de 45 días en el Ecuador, Quito casi 60, el alcalde Jorge Yunda Machado dice se cierran los mercados, pero no los supermaxis, las grandes cadenas de las élites, ¿no? Estamos hablando de Supermaxi, estamos hablando del TIA, del Santa María, del Aki, ¿sí? De mi comisariato, entre otros. Estamos hablando del grupo La Favorita, el grupo Dorado, entre otros, ¿no es cierto? Ellos son los que hicieron
en esta pandemia fortuna. Tomen en cuenta, por ejemplo, Supermaxi en el 2019 tuvo una liquidez, tuvo una utilidad de 2.600 millones de dólares. En el 2020 llegaron a tener casi 7.000 millones de dólares de utilidad porque ellos eran fueron los que más vendieron. Entonces, ahí se ve cómo la corrupción política favorece a las élites, a las burguesías, a los poderes económicos. Va erosionando la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos, penosamente, y esa es la consecuencia que tiene Quito, y Quito va a ser uno de los mejores ejemplos porque nosotros hemos vivido la corrupción integral, ¿no? Tanto política, estatal, económica, profesional y sexual. Un alcalde que gana con el 20.67% de votación, de 3 millones casi en Quito, estamos hablando que solo 600, dejémosle números enteros, 720,000 quiteños votaron por el señor Yunda. El resto votó por otros. Entonces, ahí no había legitimidad. Con todas sus actuaciones, siguió perdiendo legitimidad y perdió la credibilidad, por eso tienen una calificación de credibilidad muy baja. Igual que el señor Moreno, que salió del gobierno anterior, que salió con el 7% de credibilidad a nivel nacional, por toda la corrupción que existió. El tema de los hospitales, ahí salió el tema del hospital de Pedernales, donde está ahora el ex asambleísta Daniel Mendoza, acogido al sistema abreviado, sí, porque se acogió al sistema abreviado. Entonces, él va a salir en 38 meses, está pidiendo la reducción a solo a 25, sería 2 años y algo de meses. Entonces, ahí vemos cómo la corrupción va cerrando los engranajes y va quedando en la impunidad, porque son delitos graves de peculado, ¿no es cierto?, que tendrían que darle casi 12 años, y acá con el sistema abreviado, el señor solo va a salir casi prácticamente en 2 años y medio y no ha pasado nada, pero tampoco le van a topar el patrimonio. Ya vamos a ver más adelante si cobran o no cobran las indemnizaciones ridículas que ponen en el caso Arroz Verde, por ejemplo. Se reproduce una concepción patrimonial del poder, sí. En ese sentido, el que más tiene es el que manda. Entonces va consolidando el poder. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y al bienestar de la sociedad. Hemos visto en el Ecuador la afectación que tenemos. El señor Moreno, presidente saliente del Ecuador, dijo que en el periodo anterior había habido, en el periodo de Rafael Correa, estamos hablando, había habido más de 70,000 millones de dólares en corrupción. Sí, que la corrupción de ese periodo había generado 70,000 millones de dólares. Imagínense 70,000 millones de dólares. Con eso hubiésemos hecho muchísimas cosas más. No estamos hablando de los sobreprecios de los hospitales, de la construcción de los hospitales. No estamos hablando del sobreprecio de las ampliaciones de carreteras que hay en el Ecuador. No estamos hablando de las hidroeléctricas. No estamos hablando de la refinería del Pacífico, que fue una gran... hicieron una gran planada y ahí quedó. Sí, y eso ya vamos a conversar. Permite la aprobación y operación de leyes programadas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Sí. Ahí podríamos citar el Código Orgánico Integral Penal, que es pro delincuencia y no pro víctima. Entonces, otro resultado de la corrupción política, de la corrupción estatal, económica, profesional que existe. Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye su proliferación. ¿A qué hacemos esto de referencia? Se hace una cultura, lo que tú decías, ¿no? Si todos roban, que roben nomás con tal que haga obras. ¿Comprendes? Entonces ya se hace parte cultural y se hace parte de nosotros mismos, del día a día, de la cotidianidad, ¿sí?
Las causas de la corrupción es la descomposición, ¿no? La carencia de una conciencia social. Y esa conciencia social cuando eres víctima de una extorsión por parte de un agente de control de tránsito, ¿sí? Ya le haces cotidiano. Ya le ves que con el cinismo más grande te dice, ¿sabe qué, señor? Usted ha cometido esta infracción. La multa es de, por decir, te cogen en Quito, en el Ecuador, dentro de Quito, 51 kilómetros, igual que Ambato. Por el 1 kilómetro, la multa es $115. Entonces, la gente te dice, mira, esto tiene que pagar $115, tiene que coger un abogado, es que tiene que esto, entonces deme $40. Entonces ya no hay conciencia social, entonces ya son demasiado cínicos y te roban viéndote a la cara, te extorsionan viéndote a la cara y te dicen, yo le estoy haciendo un favor. Y esto te comento porque a mí me han contestado esas barbaridades. Sí, me pasó esto una vez yendo a Santo Domingo, recién les comenté también, a las 2:30 de la mañana. Sí, me pagó pasando a Yuriquín. Pero como sí sabía la ley, sabía mis derechos y mis obligaciones, le di yuca. Entonces se fue con la cara larga y le cogió a una camioneta que pasaba por ahí y más adelante le paró y le fue clavando. Sí, porque iba en una camioneta tapada con unos plásticos y iba más o menos de un lado zafado, ¿no? ¿Cuánto le pondría el brazo el man? Mínimo los $40, $60, porque esa es tarifa que han puesto aquí. Es la falta de educación, pero la falta de educación no puede seguir siendo esa educación memorizada, repetitiva, egocentrista, narcisista, que te enseñan a ser un buen obrero, porque esa es la educación a nivel mundial, porque tomen en cuenta que parte de la corrupción es justamente la educación pésima, mediocre que tiene el Ecuador y el mundo entero, porque es triste y lamentable que en el Ecuador el 7% de la población nacional, estamos hablando casi de 1 millón de ecuatorianos tiene títulos de tercer y cuarto nivel, y el 73% son empleados públicos y privados. Entonces, se profesionalizan para ser empleados, bajo la lógica de cómo se crearon las universidades. Las universidades arrancan realmente su existencia con fuerza a raíz de la industrialización del mundo. Estamos hablando ya de los años 40, 50, donde el mundo se comienza a industrializar y esas industrias necesitaban buenos empleados, buenos técnicos. Entonces, se fue formando a buenos profesionales para que sean los operarios y los que vayan operando esas industrias. De ahí a acá, y la historia lo dice así, que todas las personas que no son letrados, que no tienen título de tercer o cuarto nivel, son las personas que más exitosos han tenido. Y esa es una cosa que la sociedad no quiere ver. Y esa es la corrupción educativa que existe a nivel global, no solo Ecuador. La gente pasa 6 años en la primaria, 6 años en el colegio, 6 años en la universidad y 4 años en maestrías y posgrados, son 20, para terminar siendo un empleado público. El caso del señor Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República del Ecuador, una persona que tenía 2 maestrías, hablaba 4 idiomas, con toda esa formación académica, fue incapaz de montarse su propia empresa. Pero si le dicen a un bachiller o a un ecuatoriano que tiene educación intermedia, emprenda, le vamos a prestar el dinero en el Banco Ecuador, en la CFN, le vamos a dar, el Banco Pichincha te va a dar un préstamo por emprendedor, porque usted puede emprender. Esas son las ridiculeces y la falta de criterio de una sociedad que no analiza bien los problemas sociales de fondo y no de forma. Solo vemos las formalidades nosotros y no vemos el quid del asunto. Si tú haces una investigación histórica en España, las mayores empresas de españolas son de gente que tiene secundaria intermedia o secundaria completa, que han salido adelante con esfuerzo, con perseverancia y constancia. Mientras que los señores magísteres PhD estudian tanto para venir a ser solo empleados, la locura que hizo Rafael Correa. Investimos más de 3.800 millones de dólares
trayendo ecuatorianos con títulos de cuarto nivel desde Rusia, desde Australia, desde Italia, desde Francia, desde la misma España, y resulta que todos terminaron en al menos la primera promoción de empleados en el CNT, cuando Jorge Glass era vicepresidente de la República del segundo periodo de Rafael Correa Delgado. Miren la corrupción política, se hace una corrupción estatal y se hace una corrupción educativa, porque no formamos profesionales para ser empresarios. He ahí la razón que Latinoamérica y el Ecuador no sale adelante, no despega, porque siempre a los menos capacitados les incentivamos y les arengamos para que hagan sus emprendimientos. El desconocimiento legal. Sí, el desconocimiento legal le podemos ver en la presentación del pedido del abogado Jorge Acosta, abogado defensor del señor Yunda, que presenta al Tribunal Contencioso Electoral, sí, en donde dice que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que revisar si se cumplieron las formalidades de acuerdo a lo establecido en el COTAC sobre la remoción. No le dice califique la prueba, ni los argumentos, ni la audiencia. No, dice revísese si se han cumplido las formalidades y los procedimientos y ha habido el derecho a la defensa. Nada más. En uno de los argumentos dice que el alcalde no ha estado en la reunión de la convocatoria de comisión de mesa de remoción. Entonces, por ende, no es válido porque falta la presencia de él y por ende el voto de él. Ya no eran 14, sino 15 si estaba él. Pero no puede ser tan descabellada, es descabellada la posición de este señor y el desconocimiento legal, no. Si a mí me juzgan, no puedo ser juez y parte, pues. Entonces, a mí me juzgan y yo mismo voto por mi salvación, sabiendo que todas las pruebas me dicen en mi contra. Entonces, ahí vemos un desconocimiento legal, intencional o no intencional, pero hay un desconocimiento que demuestran hacia la sociedad. Paradigmas distorsionados y negativos, como el que acabo de citar, la impunidad a los actos de corrupción, los modelos sociales que transmiten antivalores, porque esto es antivalores porque vemos que el cinismo está por delante de la razón y la dignidad, ¿no? Si me cuestiona, veo los chats de mi hijo por delicadeza, por respeto a mi ciudad, hasta para después para defenderme en tranquilidad y demostrar mi inocencia y regresar a un nuevo proceso para volverme a elegir de alcalde, tenía que renunciar. Entonces ahí se ve principios, honor, dignidad y lealtad que no existió. Entonces ahí vamos viendo que se van creando estos modelos sociales que transmiten antivalores mejor que valores. Vemos que también esto conlleva a un soborno internacional, caso Obredech, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se exponga a la luz pública los casos de corrupción. Vemos que muchos medios son mercenarios de la comunicación, ¿no? Dan la noticia o atacan a uno u otro de acuerdo a quién pone el dinero, porque los medios de comunicación se financian a través de la publicidad. La mayor parte de programas o conductores de programas de análisis político, de entrevistas, viven es a través de los auspicios que avanzan a conseguir. Entonces ahí, si yo quiero que me entrevistes, yo te digo, a mí me he entrevistado y en otros medios también me han dicho, ¿sabes qué? Para entrevistarte 500, es que tengo que pagar de internet, las cámaras, el camarógrafo, porque ellos solo te prestan el set. Sí, entonces tú tienes que poner todo tu equipamiento, tú tienes que tener todo tu fondo, ¿no es cierto?, de tu programación y eso conlleva plata. Entonces, ¿cómo consigues? Es a base de eso. Osvaldo Morocho Ampudia, él a trabajar así, por citarte, porque a mí me ha entrevistado y eso cuesta y así funciona. No es que me contaron, yo he vivido. Ya habíamos hablado de los salarios bajos, que siempre seguimos en la misma patineta, ¿no es cierto? Ahorita los docentes en el Ecuador, la Asamblea Saliente hizo una reforma a último momento, en donde eleva a $1,000 el salario mínimo de los maestros, pero no deja financiado. Pero los señores ya salieron en una marcha a exigir que tienen que pagarles más, que tienen que pagarles los $1,000. Y eso es poco, nosotros nos merecemos más.
Pero señores, ¿cuál es el resultado? Todos los problemas de corrupción. Nadie ha salido a decir, discúlpeme, yo fui docente de este joven, a mí yo fallé en esto. Yo no me di cuenta en esto y voy a corregir esto en las nuevas generaciones. No, ellos no hacen, no se responsabilizan, no hay una corresponsabilidad ni de los colegios ni de las universidades. Simplemente ellos parece que estos señores cayeron de la luna, cayeron parados y nadie es responsable de nada. Pero sí exigimos más salarios, sí exigimos más prebendas. El día de ayer salieron aquí en Quito los médicos a exigir del Carlos Andrade Marín y de los hospitales Eugenio Espejo que no hay medicinas, pero si señor vicepresidente, el doctor Borrero, con la ministra Garzón, han ido de sorpresa a caer a los hospitales y hay ahí los medicamentos que están caducados. Ahí es la pregunta, como dijo Álvarez Grau, ministro de gobierno de hace 20 y pico de años de Yamil Maguad, ministro de gobierno, ¿y dónde está la plata? El Seguro Social ecuatoriano invierte 488 millones de dólares comprando medicinas y resulta que no hay las medicinas. Entonces, ¿dónde está la plata? Y ahí vemos que sistémicamente comienzan a darse las vueltas y no llegan al origen del problema. ¿Quién compró? ¿Quién pagó? Toda institución tiene un gerente que firma. El director financiero, el que hace el desembolso. Ellos no son investigados, ellos no son topados. Los órganos de control no son ni llamados en cuenta para decirles, venga a dar un informe a la Asamblea, a la Comisión de Régimen Económico o a la Comisión de Fiscalización, a cualquier comisión de las que tenemos en la Asamblea. Nadie les toma en cuenta. Aquí solo el culpable es el que estaba el gerente del hospital. Sí. No es el bodeguero, no es el guardia, porque esto es una estructura que hay. Ya es sistémico, por eso mismo es sistémico. La falta de transparencia de la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y a los procesos de decisión, la poca eficiencia en la administración pública y una extrema complejidad del sistema, y eso sí es verdad. Entonces nos creamos el CERCOP y se armó los pliegos y se arma un zafarrancho y te das las vueltas y pasa de mano en mano casi 20, 30 personas como es en el municipio de Quito. Tú quieres hacer una construcción, quieres construir un predio tuyo, ¿sí? Presentas los planos que tienes que ser georreferenciado y comienza tu tortura de papel en papel, de papel en papel, y te pasas 2 o 3 años y todavía no te dan la licencia de construcción. He ahí una de las razones que, al menos yo te hablo de Quito, como yo fui parte del Consejo Metropolitano en el municipio a inicios del siglo XXI, el 65% de construcciones de Quito son clandestinas, justamente por este complejo sistema de legalización que arman las instituciones públicas para beneficiar la corrupción y no beneficiarle al ciudadano, al que necesita. Entonces, ahí vemos que cómo se va a estructurar. La lucha contra la corrupción realmente... Joffre, Sí. te puedo interrumpir un segundito nada más. Tú nos estás dando, para las personas que nos están observando, muchísimas gracias, desde luego. Tú nos estás dando un tema universitario, ¿verdad? Una materia universitaria de la corrupción de nuestro país, Ecuador. Porque veo el contenido que has preparado, las diapositivas, todo eso. Pues nada más te quería interrumpir que es un contenido bastante resumido, con bastante contenido interesante e importante, desde luego. Nada más felicitarte, Joffre. Era para eso, porque quería interrumpirte además. Sigue, tranquilo. No, gracias, Gabriel. Simplemente trato de hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad. Y nuestro medio justamente y este programa es llegar al fondo de los problemas. Decir las cosas como son, porque la verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para poder cambiar.
Creo que ese es el baño de verdad que el Ecuador tanto grita, pero del grito no ha hecho absolutamente nada. Yo sé que con esta presentación me puedo estar ganando más enemigos de lo que ya tenemos, pero cuando se dice la verdad, no, no tengo por qué preocuparme. Estoy haciendo una labor desinteresada para que la sociedad cambie. ¿Y por qué lo hago? Porque yo creo en mi país, porque soy ecuatoriano, vivo en el Ecuador, tengo mis hijos, mi familia en el Ecuador. Yo puedo irme a los Estados Unidos de nuevo, lo que se llama ahora remigrar. Muchos están remigrando, muchos están regresando a España, están regresando a Italia. Gente que regresó en el periodo de Correa, en el plan retorno, pero lamentablemente las condiciones no se van. Entonces, mucha gente está haciendo la remigración, pero evadir la responsabilidad, mirar la cara y salir nosotros de nuevo no es la solución. Ya hemos visto que no es la solución para el Ecuador. Creo que es momento que todos nos quedemos y todos contribuyamos. Más aún, como yo siempre les he dicho a nuestros hermanos migrantes retornados, quienes hemos estado fuera de nuestros países por unas buenas años, ¿sí? 5, 10, en tu caso llevas casi 22 años ya en Europa, ya uno se amolda, ya uno se forma de acuerdo a ese país de primer mundo y ya va siendo más ordenado, más disciplinado, ya va a ser, es más cumplidor de la norma establecida, y eres parte de esa sociedad y tratas de contribuir. Sí, yo eso siempre les digo, porque cuando regresan al Ecuador se vuelven a ser peores de lo que ya eran los de los mismos ecuatorianos que viven todos los días. Entonces, porque vienes con poco dinero, tienes que sobornarle al uno, sobornarle al otro, y comienzas a hacer todo mal. Y creo que nosotros tenemos como migrantes retornados en el Ecuador quedarnos, no remigrar, quedarnos y dar pelea en nuestras familias primero. Yo siempre diré, si no cambias tu familia, no cambia tu sociedad, porque la familia es el pilar de la sociedad. Sin familias no hay sociedad y eso tenemos que entender. Y nosotros cuando nos fuimos, nuestros hogares fueron disfuncionales. Y parte de eso, por eso les decía al comienzo, parte de eso de una manera indirecta, soy parte de la corrupción, porque lamentablemente tuve que irme, porque yo perdí una casa de 77 millones de sucres y pagué todo, pero me quedé sin nada. Entonces, ¿dónde tenía la oportunidad? Tenía la oportunidad de estar en Estados Unidos. Me fui a trabajar en Estados Unidos, pero me fui con la convicción de trabajar y hacer capital para regresar y ser alguien en la vida. Lo que otros no hicieron eso. Yo conozco gente que ha regresado, y vos conoces muy bien de España, personas que han pasado 5 años y medio, 6 años, paseándose por toda Europa. Y cuando digo Europa, baja también Yugoslavia, Rumania, Polonia, ¿sí? Checoslovaquia, por ahí tienen los hijos votados y esos muchachos ahí andan a la deriva. Y vinieron acá y ahora dicen, tienen que darme un crédito y sin garantes. ¿Para qué? No sé, pero solo présteme. Tengo que tener seguro social, vienen a exigir todo, sin tomar en cuenta que nuestros errores son los que produjeron esa situación. Muchos están bien, pocos están mal, pero esa es otra forma de corrupción social que tenemos en el país y no la enfrentamos. Lamentablemente la corrupción es un problema que afecta gravemente a la democracia, distorsiona el sistema económico, destruye un factor de desintegración social. Hay que ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo. La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los estados es no solo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria. Porque esto es necesario hacerlo en el Ecuador y que otros países también lo hagan. Toma en cuenta que, ¿por qué se distorsiona el sistema económico puntualmente en el Ecuador? El 7% del presupuesto general del Estado del Ecuador se va en corrupción. El presupuesto general del Estado del Ecuador fue de 107.400.000 millones de dólares. ¿Sí? Saquen ustedes el 7%, más o menos se nos va un terrible billetón en la corrupción. Pero lo más grave
Cuando tú distorsionas el sistema económico y como vimos anteriormente, la impunidad se hace más arraigada y la parte legal, el desconocimiento de la ley, desconocimiento legal, hace que estos grupos de poder lleguen a perjudicarle al Estado ecuatoriano en el 9.5% en evasión tributaria. Porque, como habíamos dicho, la corrupción económica está dentro de lo que es evasión tributaria. Entonces, en el Ecuador, si tú tienes el 9.5% del PIB, ¿sí? El 9.5% del PIB de 107.400.000 millones de dólares, estamos hablando que más o menos son 10.165 millones de dólares de evasión tributaria de los grupos oligárquicos y poderosos del Ecuador que le perjudican al Estado ecuatoriano. Cuando habla del Estado ecuatoriano hablamos de los 17.500.000 ecuatorianos. Y esta evasión en una corrupción política, en una corrupción económica, en una corrupción estatal, en una corrupción profesional, lo hicieron en el gobierno de Moreno, una condonación de deuda de 4.000 millones de dólares, 4.600 millones de dólares a través de una ley, cuando haces la condonación de intereses y mora de todas las empresas pudientes del Ecuador. Entonces, ahí vemos la unión de todos los aristas de la corrupción que se consolida a través de una norma legal, desconociendo normativa jurídica, desconociendo procedimiento parlamentario, desconociendo lo que es la legislación comparada, ¿sí? Entonces nosotros nos creemos una isla, como que somos otro planeta, en otras palabras, nosotros estamos en la luna y hacemos lo que nos da en gana, perjudicando siempre a terceros, porque toda esta corrupción, como ustedes ven, televidentes a los que nos siguen este programa, perjudica al ecuatoriano directamente, al colombiano, al peruano, al brasileño, porque en la corrupción económica, ¿sí? En la corrupción económica también está la inflación, ¿sí? Entonces, imagínate que a un importador aquí en el Ecuador le cuesta 20 millones de dólares traerte un container, el más grande de electrodomésticos. Pero cuando entra al sistema, acaba pagando 45 millones de dólares. Entonces, ahí es perjudicado en 25 millones las aduanas. Y todo ese sistema de aduanas, el sistema de aduanero es más corrupto de toda Latinoamérica y en el mundo es el sistema de aduaneros. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario que trae ese producto y se le encareció por la corrupción? Encarecer su producto porque tiene que recuperar de alguna manera. Entonces, ahí la corrupción en la inflación es beneficio también para los empresarios directamente. Cuando quitaron el fondo que teníamos aquí de los combustibles, sí, el subsidio a los combustibles quitó Moreno, después de un octubre negro que casi nos cuesta la vida a la ciudad de Quito. Sí, destruyeron, incendiaron la Contraloría, destruyeron todo el Parque El Arbolito, ¿no es cierto? Chicas, se levantaron todo el adoquinado de las vías, destruyeron el centro histórico, pintaron, rompieron las esquinas de las casas de adobe por botar las piedras, ¿no es cierto? Entonces, ahí se beneficiaron los grupos de poder. Cuando puso Rafael Correa las salvaguardias, igual, esa inflación benefició a los grupos de poder. Un coche que en el Perú, un Kia Cerato Forte, un automático premium, en el Perú cuesta 14.999 dólares. Estoy hablando ya en dólares, ¿no? Y en el Ecuador cuesta ese mismo carro 29.999 dólares. Pago de contado, cash money, Perú, Ecuador. Mira, ¿qué diferencia hay entre Perú y Ecuador? Justamente estas medidas que se toman para generar inflación y beneficiar a los grupos de poder. Entonces, para resumirles, compañeros, porque hay que ir rápido en el tema, ¿sí? La corrupción nos afecta a todos los ecuatorianos, afecta a nuestro entorno,
afecta a nuestra sociedad y la reputación del país. Por eso es la calificación. ¿Te acuerdas del riesgo país que se hablaba en el gobierno anterior? Estaba en 1.300 puntos casi, ¿sí? Cuando gana el presidente electo, cuando estaba como presidente electo, baja a 760 puntos de riesgo país antes de la posición de Guillermo Lazo, en donde estamos ahorita todavía parados. Entonces, miren la reputación, ¿no? Un partido político también ideológicamente afecta en positivo y negativo a un país, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo y lamentablemente ahorita vamos a tener un buen termostato y voy a hacer un seguimiento político, obviamente como consultor de lo que es Perú, porque Perú, eh, con José Castillo, un marxista-leninista, según la parte ideológica del partido político del presidente electo, casi ganador de Perú, cree en la propuesta del narcosocialismo del siglo XXI. He tenido la oportunidad de estar en unos programas y seguir otro programa de Jaime Bailey en Miami, en donde las mismas cosas que decía Chávez en los años 90, 2000, el señor sigue repitiendo. Sí, entonces es un hijo putativo que le sale el chavismo a último, el escollo, digamos, ¿sí? El conchito en Latinoamérica. Entonces ahí vamos a ver cómo el Perú, que venía dando tropiezos, llega y se mantiene o se va al mismo camino que hemos vivido Ecuador, ha vivido Venezuela, ha vivido Bolivia, y lo que también está viviendo Argentina con los Kirchner y los Fernández, lo que está pasando ahorita en Nicaragua, algo terrible. Ahí vemos la corrupción política, que el señor viendo, no quiere que nadie compita con el MAN, porque sabe que si le ponen una escoba, la escoba le va a ganar al señor Daniel Noriega. Entonces ahora está todos los candidatos, precandidatos, encarcelándolos. ¿Sí sabías eso, Gabriel? Ya están 3 candidatos de la oposición detenidos en Nicaragua. Esa es la posición en la corrupción política, la corrupción estatal, porque le van a destruir, igual que Venezuela, a Nicaragua. Va por el mismo camino. Lo que te puedo decir es, muchas personas se han dejado engañar. Nuestro país, como hablamos de nuestro país todavía es muy ingenuo, teniendo en cuenta que tenemos en nuestras manos, y ahí tenemos un teléfono inteligente en nuestras manos, que nos puede servir de información, que nos puede servir de buscador de información para analizar, para estudiar, para hacer muchas cosas, ¿no? Lo utilizamos simplemente para el chisme, para el enredo. Y esa situación social, esa situación cultural, es lo que no nos permite avanzar. Si nosotros fuésemos de alguna manera aprovechadores de los sistemas o de los recursos, de los pocos recursos, de las pocas herramientas que tenemos, solamente como persona, no depender de la función pública, sino únicamente como persona. Si ya tenemos, porque aparte de ello es un capricho, aparte de ello también es un lujo tener un teléfono inteligente, eh, que nos cuesta dinero, eh, pues aprovecharlo para que nos sirva como herramienta de conocimiento. Esto muy poco es lo que nos hace reflexionar. Te digo que, mira, en las redes sociales, tú pones que nos vamos hoy de fiesta, tú encontrarás 500 personas criticando en ese momento. Si tú pones algo que sea constructivo, nadie te va a decir me gusta nadie se va a opinar. Mira que estás poniendo un contenido constructivo. Pero si tú le dices, yo le he visto al marido de mi vecina que estaba con una señora de falda, estaba vestida de tal manera, y empieza a llover las críticas. Y la gente vive de eso. Es nuestra sociedad la que no permite avanzar más allá,
de lo que estamos acostumbrados. Ecuador es una sociedad acostumbrada, es ya de costumbres, una sociedad y ya pueden hablar con los más inteligentes que nosotros, que mí personalmente. En varios estudios sociológicos, psicólogos, profesionales han hablado que y nosotros tenemos esas costumbres arraigadas que no nos permiten avanzar. Ni siquiera el mismo hecho, ni siquiera estando en el exterior y viviendo 20 años en el exterior, yo vivo ya más de 20 años acá en el exterior, ni aun así que veo yo ecuatorianos, de ecuatorianas, están tan brutalmente ignorantes y que no quieren avanzar. Imagínate estando en el exterior. Joffre. Sí, es penoso, ¿no? Es penoso la situación que vive el Ecuador, pero y el mundo entero, porque les comento, eso, yo parto desde el Ecuador y Latinoamérica, que es mi escenario, mi entorno más cercano, porque el análisis profundo, ya coger los 5 continentes y ver los países, realmente todos padecen de la misma enfermedad, ¿no? De pronto que en menos grado, ¿no? España tiene casi, creo que 3.2, 3.1 también de corrupción, porque también España está en el último de la cola de la Comunidad Europea, y son 37 países miembros de la Comunidad Europea, porque ya el Reino Unido salió después del Brexit, ¿no es cierto? Entonces, todos padecen de esto, porque lamentablemente uno de los más grandes males del Ecuador, del país, es la corrupción. Y con mucha pena, esta continúa invadiendo todas las esferas del Estado ecuatoriano, porque los ecuatorianos no queremos cambiar, no queremos salir de nuestro estado de confort. Ya eso se hizo parte de la idiosincrasia ecuatoriana y tenemos esos disparates. Todos roban, con tal que haga obras, que roben nomás. Entonces, cuando ya llegaste a ese nivel, es una sociedad que ya no tiene regreso. De pronto las nuevas generaciones, pero con el sistema educativo pésimo, nefasto, históricamente desde que el Homo sapiens comenzó a profesionalizarse, no creo que vayamos por ese lado, ¿no? Entonces, mientras tengamos una justicia corrupta y solo busquemos simbolismos, lo que pasó hoy día en el Ecuador es de chiste, ¿no? Entonces ahora todos los jueces van a utilizar la toga, van a utilizar el mazo, ¿no es cierto? Y van a tener las formalidades que tiene la Corte Británica. ¿Sí? Seguimos esas notas, ¿no? Queremos, y esa es la realeza académica del Ecuador, ¿no? He ahí que los príncipes de allá mediados del siglo XIII, XII, sí, ahora son los PhD. En esos entonces, estamos hablando por 1200, ¿no es cierto? La reina Isabela por ahí, había los marqueses, ahora hay los magíster. Entonces, creamos esta realeza, hemos creado esta realeza académica porque dicen que como han estudiado, saben todo. Pero el resultado que no dan resultados a su familia, pero a su sociedad. Y ahora estamos viendo que penosamente en 15 días de gobierno del señor Lazo comenzamos a ver contradicciones terribles. Y creo que ya no vamos a esperar los 100 días para poder ya ir analizando la situación del gobierno actual. Gente que le criticaba, le cuestionaba de demagógico, le comentaba de antipatriota. Hoy son ministros de Estado de Guillermo Lazo. ¿Quién entiende esto? Entonces, la corrupción es tan grande, una red tan fuerte, es tan grande el poder de la corrupción, del dinero, que le acaban absorbiendo al que dice posiblemente que combate la corrupción. Es entendible que un movimiento, como creo, sí, tenga que recurrir a militantes o a personas del partido opositor de esos 12 años de campaña, porque el señor Lazo ha sido candidato 12 años, en su tercera candidatura llega a la magistratura del país, llega a la presidencia de la República y tenga que cogerles a ellos mismos para seguir gobernando.
Entonces vemos que son partidos de adorno, porque son partidos que viven de la corrupción política de una manera fuerte. En nuestro sistema democrático existe una cultura de política de desprestigiada, ¿sí? De incidentes, de escándalos, ¿no es cierto? Que busca acatar el poder a cualquier precio. La política, lamentablemente, en Ecuador es sinónimo de oportunismo, de falsedad, de mentira, dando lugar a los politiqueros que buscan aprovecharse del Estado. Entonces ahí tenemos, y ahí es lo que tú decías al comienzo, ¿cómo usted se da cuenta de un candidato populista, de un candidato de parte de, que es un corrupto? Cuando usted le ve la papeleta cada 2 años siempre. Entonces, ayer en el 2019, en el 2017, candidato a asambleísta, 2019 candidato a prefecto, 2021 candidato, 2020 candidato a asambleísta, solo por citarles de estas tres candidaturas. Y resulta que siempre pierde, pero siempre es candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque vive del cuento, del adulo, de la sorprendedera, de la mentira, del engaño. Y el que supuestamente es generoso, que tiene mucha plata y dice, yo pago el internet del partido. El otro dice, yo pago la luz, yo pago el teléfono, yo les ayudo a pagar al guardia del partido para que nos cuide el conserje. Yo pongo los sándwiches, yo pongo la pizarra para capacitación. Entonces, ahí tienen ustedes esos indicios que claramente ese no es político, ese es politiquero. Ese es un corrupto que vive del sistema democrático. Porque yo denuncié públicamente, estuvo el ex entonces Henry Llanes, asambleísta nacional alterno de Cristina Reyes Hidalgo, de Social, Social Cristianos, cuando denuncié que los candidatos del 2019 negociaron con los medios de comunicación las exclusividades de esa franja publicitaria. Un prefecto cogía 108.613 o por ahí, sí. Cogieron hasta el 30%, negociaron con las radios. Eso significa que del pueblo ecuatoriano, ellos recuperaron $31.000 a $32.000. Con eso viven y ya llegaron a la otra candidatura. Se votan de asambleístas, candidatos a asambleístas nacional, cuando nunca en su vida han recorrido el país con su plata y han sido dirigentes. Y no llegan llegaron creo que al 0.07% de la votación. Pero ya están ahorita, ya les he visto trabajando, dizque, para ser de nuevo candidatos en el 2023, para concejales, alcaldes, prefectos o juntas parroquiales. Ahí están los corruptos, fácil de identificarlos. Eternos candidatos, candidatos que son penosamente, detrás de ellos siempre hay gente y grupos de poder. Yo conocí a una persona que lamentablemente la vida es así, el trabajo a uno de repente le ponen orillas que uno mismo le da repugnancia y deja en el camino el trabajo, porque cuando se tiene principios, aunque tengas necesidades, es mejor hacerse un lado. Nada más y nada menos que los hermanos Isaías desde Miami le habían estado financiando a este ciudadano en candidaturas. Y igualmente hace el crimen organizado. Estamos hablando de los carteles de la droga. Hoy por hoy el Ecuador se ha convertido en un ring. Aquí el sicariato es impresionante. Acabamos de amanecer, todos los días amanecemos con 2, 3, 4, 5, 6 muertos, verás. Ahora también aparecieron así mismo que unos sicarios aquí en Quito, ya están en Quito los sicarios. Aquí en Pinta que acaban de asesinar a 2 personas. Aquí en Pinta, en una parroquia rural de Quito, los sicarios. ¿Por qué? Porque la corrupción ya avanzó a anclarse y afincarse bien en el sistema ecuatoriano, en donde tú ves una justicia corrupta, porque aquí hay cosas absurdamente locas que los mismos oficiales de la policía dicen, pero si tiene 27 detenciones, pero si el juez le deja libre, ¿qué podemos hacer? Pues recién habló el director de antinarcóticos del Ecuador. Acaban de coger a sí mismo una cantidad impresionante, casi 40 toneladas de droga, hermano. Y piden que sea una legislación pro víctima, no pro delincuencia, que las leyes sean más duras. Pero no creo que vayan por ese lado, porque acaban de
incendiar dos barcazas en Pozorja. Cuando hablamos de esa justicia y hablamos de esa corrupción estatal, vemos cómo acaban de incendiar el sistema de cómputo y una bodega del IES en Portoviejo, la provincia de Manabí. Cuando vemos una corrupción dentro de las filas de la policía mismo. Recordarán, fue detenido un patrullero en servicio activo que en el patrullero, en un Kia, llevaba en la parte posterior 4 sacos, 4 yutes de marihuana. Cuando tenemos una asamblea saliente, corrupta, que deja una ley de reforma a la educación intercultural sin financiamiento. Cuando tú haces una ley humanitaria que de humanitaria no, solo quedó el título porque de humanitaria no tenía nada, beneficiando a los grupos de poder. Entonces, este país no va a levantarse. Penosamente, toda esta corrupción me permito exteriorizarles en base de los hechos. A las pruebas me remito. Revisen los medios de comunicación, revisen las páginas web del Consejo de la Judicatura y van a ver todo lo que les he dicho, todo está judicializado. Judicialización que también en el Ecuador es a la carta, ¿no? Yo me recuerdo que allá por el 2000, creo que fue 2016, que estuvo aquí el fiscal de Lavallatos, de Brasil. Yo estuve ahí cuando la señora, hoy fiscal general de la Nación, Diana Salazar, era directora de la UAFE. Estuve en un evento que me invitaron en la Universidad Andina Simón Bolívar. En ese entonces había compañeros que hoy son miembros de la Corte Nacional de Justicia, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, que son de la Andina, mis compañeros. Y yo había hablado con el fiscal y decía, todos estos delitos de peculado, todos estos delitos de enriquecimiento ilícito, se dan fraude procesal. ¿Por qué no impulsar en la justicia, en el Departamento de Justicia americano, ponerle la debida denuncia por los delitos de cleptocracia? ¿Sabes que los manes, siendo mis amigos toditos, me cerraron y no me dieron chance en la plenaria, de poder hacer el pedido oficialmente a las autoridades del caso, que era Diana Salazar Méndez como directora de la UAFE? Entonces ahí me di cuenta y me acabé de desayunar bien te soy sincero, me desilusioné del país. Dije, qué bestia, la corrupción ha llegado a un nivel tan alto que todos miran la cara, que todos dicen yo no quiero meterme en problemas, ¿no? Entonces aquí tú ves, como tú decías, hay un procedimiento y hay unos tiempos que manejar. Pero eso lo vamos a comentar el día martes, porque nos hemos pasado realmente, y gracias por seguirnos en las redes sociales, pero ya estamos 2 horas al aire. Entonces, en Europa ya es tarde, acá también. El día martes vamos a hacer la segunda parte de la corrupción, pero la corrupción más aterrizada en el tema judicial, y vamos a ver la justicia a la carta que se da en el Ecuador. Para unas cosas somos demasiado expeditos y para otras somos demasiado lentos. Entonces, en uno somos correcaminos y en el otro somos prácticamente el síndrome del cangrejo y de la tortuga, ¿no? Lentos y para atrás, en vez de ir para adelante. Entonces, les invito el día martes 2:30, de nuevo a sintonizar el Punto Rojo Radio, la calentura no está en las sábanas, para poder hablar de la segunda parte de la corrupción política, corrupción estatal, corrupción económica, profesional y sexual, y cómo el sistema educativo puntualmente ecuatoriano ha abonado para que esto se vaya enraizando y vaya siendo parte de la idiosincrasia ecuatoriana. Gabriel. Joffre, encantadísimo de tener más contenido sobre este tema.
A nuestros amigos que nos siguen, a nuestras amigas que nos siguen, a los señores, señoras que son profesionales en jurisprudencia, en derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho de un sinnúmero de cosas. Yo no soy abogado, pero amigos y amigas, muchas personas cuando vienen aquí y claro, yo diseño documentación y esa documentación está basada en criterios profesionales en abogacía. Y dice, Gabriel, ¿eres abogado? Digo, yo no. No es que me asuste, pero es que no soy profesional en abogacía. Y yo respeto mucho a las personas que son corruptos en abogacía y son leales en abogacía porque la justicia es así como se ve, ¿no? En la balanza. La justicia misma es la que al delincuente le deja libre por este bendito derechos humanos. Muchas de las personas, en el caso nuestro, en nuestro país de Ecuador, la justicia supuestamente quiere favorecer a los derechos humanos y quieren quedar bien con los derechos humanos. Y no ejercemos ese factor de justicia, ese factor de libertad de tomar decisiones basadas en justicia, en velar al desprotegido, no al delincuente, en velar a la persona que acaba de ser víctima de un asesinato, de una violación, cosas críticas. Acá, porque quedar bien con los derechos humanos, la persona que acaba de violar a una niña de 6 años, el juez o el sistema judicial nuestro, en nuestro país de Ecuador, simplemente por quedar bien a los derechos humanos, dice, pues vamos a manejarlo a nuestra manera, a su manera. Y todo esto es corrupción. Todo esto nos hace pensar a nosotros, eh, ¿y en dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos protegidos? Cuando tanto político habla, tantas personalidades ahí, gobiernos hablan, los banqueros hablan, los profesionales supuestamente, los que se han graduado en otros países, y aquí decíamos, o sea, no han servido de nada. Eh, las personas que son de a pie, ¿en dónde quedan? Siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. Mientras los otros, pues, se reúnen en los mejores hoteles, en los mejores menús, en los mejores buffets, en los mejores licores. No, no te preocupes. Aquí yo ya me arreglo con ello, no te preocupes. Yo creo que estas cositas no se habla mucho, ¿verdad, Joffrey? Porque tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando se está en la cúpula. Y gracias por crear este programa, Joffrey. La carentura no está en las sábanas. Y aquí es un programa directo, es un programa real, es un programa que no estamos anteponiendo. Hablarás de esto. Yo digo esto. No hablarás de eso. Porque nos van a decir alguna cosa. Mira que tenemos miedo. Si hablamos de esto, no nos van a dar alguna ayuda. No, aquí no nos interesa el tipo de ayuda. Porque de alguna manera, cuando empezamos el programa, y yo de alguna manera dijiste alguna pincelada, este programa no se subvenciona con patrocinadores. El patrocinador de este programa, el patrocinador de Punto Rojo Radio, es nuestro trabajo. Y aquí estamos. Aquí ya son las 10:30 de la noche, acá en España. Que tranquilamente estuviera acostado en el sofá mirando algún programa de televisión, desde luego no el programa cualquiera, sino un programa constructivo. Y estamos dedicando el tiempo a poder, no a poder abrirles los ojos, sino a poder intentar
causar esa reflexión en la sociedad. Mucha gente se dedica con dinero público, mucha gente se ha dedicado hoy en día a ir a pelear en Ecuador, un puestito, ahora hablan por ahí que vamos a hacer una vivienda en Ecuador, vivienda por acá, si ni siquiera son ingenieros, si ni siquiera son arquitectos, si ni siquiera saben poner un bloque, si ni siquiera saben poner un ladrillo, si ni siquiera saben hacer la mezcla, si ni siquiera saben qué es un puñetero bailejo. Vaya miércoles de gente oportunista. Por ahí aparecen asambleístas que ya se están reuniendo para dar discursos, asambleístas que ya se reúnen para dar eh, convenciones. Los que no pudieron, no tienen ningún puesto ni nada, pues ahora ya ejercen para dar ponencias, para dar ruedas de prensa. Por eso algunos programas he dicho yo, Joffre, vaya gentuza. Esa es la sociedad. Y esa es la corrupción no nos permite avanzar. Cuando caemos ahí, ya no avanzamos. Y siempre nos estamos preguntando, y siempre estamos culpando, y siempre estamos culpando. ¿Por qué no somos valientes y nos culpamos a nosotros mismos? ¿Por qué no, teniendo un país pequeño geográficamente, pero siendo una potencia mundial? Y si ustedes quieren entrar a mi página que dice Gabriel Caizaguano, y ahí hay un video que dice, mi país es el país del futuro. Porque somos un país tercermundista además. Pero Ecuador es mejor que Estados Unidos. Pero somos un país tercermundista. Pero Ecuador es mejor que cualquier país de Europa. Pero somos un país tercermundista. Ahora nos preguntamos, ¿por qué somos un país tercermundista? Es por su ignorancia, por su idiosincrasia, por esa basura de mentalidad que tiene en su puñetera cabeza. Y hablamos de potencia, claro que hablamos de potencia, porque debemos reconocer que el Ecuador es una potencia. Pero estamos rodeados de potentes delincuentes, de potentes corruptos, de una mafia instalada, que ahora aparentemente todo es legal. No nos da miedo hablar, amigos y amigas. Mi nombre es Gabriel Caizaguano, mi compañero es Joffre Pérez Villarruel, que está en Quito, Ecuador. Y desde luego, muchísimas gracias, Joffre. Lo que yo quería es, tantos académicos, o sea que tantos académicos que han viajado a estudiar en otros países han regresado para hacer ¿cómo es? Empleados públicos. Sí, aparte de eso, ¿cómo se dice para hacer capariches? No para ser creadores, creativos, para inventar algo. Eh, claro, justamente la próxima semana ahí vamos a abordar, tú has topado lo que es la corrupción profesional. Entonces, aquí hay casos emblemáticos que ya hay jurisprudencia. No es que le estoy faltando el respeto a nadie, sino que hay jurisprudencia. Y eso penosamente es nefasto para un país y es momento que la sociedad entienda que tiene que cambiar justamente bajo esos antecedentes nefastos que se van creando en el Ecuador. Tome en cuenta que, por ejemplo, los grupos de poder contratan a profesionales para que busquen los resquicios legales para ellos poder beneficiarse. Y hay un caso histórico que aquí en el Ecuador ha pasado y veo que la gente ni se enteró porque no le gusta entender, no le gusta informarse. Anda siempre en la charada, ¿no? Entonces, ayer justo tenía así mismo una entrevista, estuvimos en una situación, me hablaban de fútbol. Le digo, mi hermano, yo hace años que dejé el fútbol. Y coincido y estoy en la línea de un meme que me mandó mi hijo, ¿no?
que dice, ya saben cómo jugamos, para qué se ilusionan la selección del Ecuador. Entonces, esa es la verdad, pues, hermano. No desperdicies el tiempo, como ya sabemos los resultados, carrera de caballo, parada de mulas. Sí, entonces, pero sí vamos a profundizar a lo que tú has mencionado en estos, tu intervención. ¿Qué es la corrupción profesional? ¿Cómo se estructuriza una corrupción estatal? Sí, y cómo la corrupción económica gira alrededor de casi todas, y siempre está en todas lo económico, porque penosamente somos compradores impulsivos, somos materialistas. La gente solo busca cosas, compra cosas que ni necesita por aparentar ante la sociedad y su grupo social que es pudiente que tiene. Sí, tú hablabas de los smartphones. Hay smartphones, sí, son caros. Hay el último smartphone que estaba viendo justamente que estaba sobre los 2.000, casi $3.000. Claro, si tú tienes un trabajo, eres dueño de una empresa, tienes un medio de comunicación, eso va a ser tu laptop, tú va a ser tu herramienta de trabajo. Lógico, haces la inversión, pero para futuro recuperar en tu trabajo. Pero si le vas a tener para chatearle a tu enamorada y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Te espero en la esquina de Vallecas. No sirve de nada, pues, hermano. Cómprate un CDMA de 20 euros y no más, pues, hermano. No entres a esa locura. Entonces, vamos a hablar justamente de eso. Y para concluir, les dejo las palabras de Lord Anton. Sí, es un inglés. Lord Anton decía, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Les dejo a pensar. Lord Anton lo dijo en uno de sus grandes libros que ha escrito, y es un gran investigador también del tema de corrupción. Y eso sí les garantizo, yo cuando trato un tema, me como y les comparto, me he leído como unos 5 o 6 libros sobre el tema de corrupción, fuera de lo que yo conozco, para tener argumentos, tener un contenido respaldado para decirles las cosas apegadas a la verdad y a los hechos que el día a día vivimos en el Ecuador y en el mundo. Conmigo hasta el día martes, que la calentura no está en las sábanas. Así es que ya lo saben, amigos y amigas. Muchísimas gracias a todos ustedes y sobre todo a las personas que se van a darse cuenta poquito a poquito que esto no es, digamos, no es que seguimos un guión, no, aquí es la realidad. Y la realidad cuando usted va por la Marín y hay un choro que está por ahí, que pone, les he visto porque la familia de mis hijos tiene los buses, que en ese entonces los transportes antes, ¿no? La cooperativa Quito, La Libertad. Venían los choros y ponían el periódico allí y sabían mirar los aretes o la cadena y la persona no sabía ver. Yo cuando estaba yo te voy a contar un poquito la anécdota. Como yo estaba de vacaciones y yo en la primera zona militar, ahora ya no hay primera zona militar, ¿te acuerdas? En la Villa Flora. Eh, y yo me iba, ¿no? De cobrador, incluso en ese entonces cobraba 20 centavos, 20 reales o 50 reales, algo así cobraba yo. Porque el tío de mis hijos pues conducía y tenían los buses y yo decía, vamos Gabriel para que se divierta por acá, en las vacaciones lo pase también disfrutando y conociendo, sabiéndolo cómo se mueve, cómo nos movemos los buceros. Claro, en Colón Camal, acá en el Camal, pues claro, la chicha huevona y todo eso, hablar de esto es otro tema. Y bueno, en fin, los choros actuaban de alguna manera en los buses y claro, yo no me gustaba pues ver ese atropello y yo no soy tan alto, no soy musculoso, además, atleta he sido atleta, pero no he sido así. Pero claro, mi carácter eh, no era para aguantar a esa chusma, digámoslo así. Y el tío de mis hijos pues decía, Gabriel, no diga nada, no diga nada, no sea malito, no diga nada. Ya me arrepentí, de gana le traje. Decía, no, aquí hay que hacer algo. Ahí patas arriba el choro
Y venía la policía y le cogía, le ponía a las esposas y luego el choro ya venía amenazando, ya te conozco, ya sé qué número de buses. Digo, pues bueno, ahora con más razón me voy a irme todos los días a ver qué pasa. Y nunca hasta el día de hoy ha pasado nada. Amigos y amigas, esas cosas son buenas de comentar aquí. Y el día de mañana, cuando usted vuelva a repetir este programa, analícelo. Dese cuenta de que hay muchas personas que están desprotegidas y hablar de la corrupción como muchas personas que son jóvenes, que han tenido la oportunidad de estar conmigo, viendo el programa, realizando entrevistas conmigo y les he hablado fuera de cámara, fuera de las intervenciones les he hablado. Digo, ¿ustedes saben de política, Gabriel? Es que no nos interesa. Digo, no, no es que no nos interesa. Es que ustedes como ciudadanos deberían saber cómo se mueve el sistema económico, cómo se mueve el sistema de salud, cómo se mueve el sistema de educación, cómo se mueve el sistema del deporte, cómo se mueve el sistema de las ayudas sociales, las becas internacionales, cómo se mueve el comercio nacional e internacional, cómo se mueven las Fuerzas Armadas, cómo se mueve la movilización pública, cómo se crean las carreteras. Y dice Gabriel, todo eso es política. Digo, sí, claro, todo es política, pero hay que saberlo. Y para saberlo, pues hay que interesarse y decir, hay que darle el valor lo que corresponde. Entonces ahí estamos actuando como un ciudadano que se preocupa por lo suyo. Si usted se preocupa por su familia, entonces entérese de la política. Pero no para ser político corrupto. No por decir, y ahora ya me lo sé, ahora sí me voy a presentar para hacer esto porque ya sé cómo robar. No, ese tipo de política no. Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes. Jofre, encantadísimo el programa, te has preparado, Yo creo que cuando antes estudiaba, ¿te recuerdas? Cuando antes estudiaba y se pasaba muchas horas de la noche, yo creo que te has pasado. No, sí, me he trasnochado unas dos días nomás. Eh, Te soy sincero, a mí me gusta leer. Yo soy una persona que leo muchísimo. Sí. Hice un curso rápido en la Marina y estoy leyendo alrededor de 4.300 palabras por minuto. Entonces, y tengo lectura comprensiva por nuestra profesión mismo y nuestro grado, pues tienes que aprovechar el tiempo. Entonces, sí, lo he leído, he pasado hasta las 2 de la mañana unos días, pero creo que nuestra audiencia se merece justamente nuestra entrega, nuestro sacrificio y hacer las cosas bien. Y esa es la manera de enseñarle a la gente que sí podemos cambiar. Y el martes continuaremos y no se olviden, en la vida hay que prepararse para todo, incluido para tener poder, para que el poder no te corrompa, porque el poder corrompe absolutamente todo y a todos. Y la idea es romper ese, esa cadena para construir una nueva sociedad. Hasta el martes. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias a Germán Cumba Morales, al señor Luis Melo Pérez Cabrera. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes y nos vemos el día martes. Ya no nos vamos a enfermar. Un abrazo muy fuerte y aquí les dejamos con música de el aire típico de los a las 5 de la mañana del dúo Benítez de Valencia. Es buena música. Muchos de nosotros nos dedicamos a estar escuchando reggaetón, claro, todo eso es muy bueno, todo bachata, salsa, todo eso, pero como decimos nosotros, primero lo nuestro, hasta por cultura, porque muchos de nosotros que estamos de fuera de nuestro país ya no sabemos lo que es identidad ecuatoriana y no sabemos ni siquiera de dónde somos y aparentemente y ahora decimos ya somos españoles. Cuando se encuentran conmigo, desgraciadamente se encuentran conmigo, le digo sí, pero ni siquiera sabes la historia de España. Dice, no, yo tengo mi nacionalidad y con eso me basta. Digo, pero sí sabes cómo funciona el Palacio Legislativo. Dice, no, ¿y para qué? No, eso no me importa.
pues ni siquiera es español, ni siquiera es nada, y cómo es un ciudadano. Lo que queremos es tener ciudadanos, ya sea del país que sea, ciudadanos que se enteren, ciudadanos que se preparen para el día de mañana. Y jóvenes, prepárense para el día de mañana, porque ya con tanto problema que hay, pues vale la pena que ustedes vayan dándose cuenta de que hay que hacer un cambio. Hasta el día martes, amigos y amigas. Un abrazo muy fuerte. Aquí les dejamos con música.